Hace unos pocos años, todo México y parte del mundo quedó impactada por la historia de Don Alejo Garza Tamés. Y sí, hoy vamos a indagar en la hazaña que hizo este hombre, lo cual es todo lo contrario a lo que suelo hacer en este canal, ya que usualmente cuento la historia de personajes infames, pero la historia de Don Alejo sí o sí merece un espacio en este canal, ya que esta es la historia de un hombre de 77 años que completamente solo se enfrentó al cartel más sanguinario de la historia de México en una batalla en la que no solo se dispararon pistolas, sino rifles de asalto y hasta se lanzaron granadas, dejando una escena completamente de película en la que Don Alejo le demostró al mundo quién es el que manda. Pero antes de empezar debo hablarles sobre World of Warships, el patrocinador de este video. World of Warships es un videojuego multijugador en línea completamente gratis en el que tú eres el capitán de tu propio navío, los cuales pueden ser modelos recreados con extrema similitud a barcos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y no dejes que lo masivo que son estos barcos te engañe haciéndote pensar que son lentos. Una vez juegues te sorprenderá la cantidad de acción que se puede vivir en cada partida, la cual puedes compartir con amigos jugando en modo cooperativo, y si no tienes amigos, no te preocupes, que también jugando solo la pasarás genial jugando al World of Warships, que cada mes añaden nuevos eventos, barcos, skins o nuevos modos de juego. Y en cada partida como navío podrás elegir entre destructores, acorazados, cruceros, portaaviones y mi favorito, los submarinos. Descarga World of Warships haciendo clic en el primer enlace de la descripción y atento a esto, si durante tu registro usas el código BRAVO podrás obtener completamente gratis 500 doblones, 1,5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium y libertad de elección entre el USS Phoenix, el crucero japonés Kuma, el acorazado francés Courbet o el acorazado italiano Dante Alighieri o el HMS Wakeful después de completar 15 batallas. Y para que nadie se quede por fuera, recuerda que World of Warships también está disponible en consolas. Muchas gracias a World of Warships por patrocinar este video. Y ahora sí, empecemos con la historia. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Alejo Garza Tamés. En el año 1933, en la pequeña ciudad de Allende, Nuevo León, México, nació Don Alejo Garza. Desde que Don Alejo tenía 7 años, sabía lo que era el trabajo duro, pues su padre, llamado José, era dueño de un aserradero en las afueras de la ciudad y en ella le enseñó a todos sus hijos a cómo talar madera, pescar, cazar y a trabajar la tierra. A medida que fue creciendo, Don Alejo era el encargado de viajar a otras ciudades o zonas lejanas al aserradero para concretar negocios con respecto a la venta de madera que trataba su familia. En la mayoría de estos tratos no había contratos de por medio. Aquí los apretones de mano y la palabra de los hombres valía más que un simple papel firmado. Y de esta cultura fue que Don Alejo sacó esta característica que todos siempre resaltaban de él, y es que él nunca rompía su palabra. Con esta disciplina de trabajo, la familia logró abrir sus propias tiendas distribuidoras de madera en la ciudad de Allende y también en la ciudad de Montemorelos. Desde muy joven, Don Alejo fue alguien en quien confiar, y a donde siempre iba era considerado un pilar de la comunidad, ya que no dudaba en ayudar a quienes pasaban por tiempos difíciles. Por ejemplo, hubo una vez que muchos de sus compañeros agricultores se vieron en aprietos por una helada que destrozó todas las cosechas de naranja que era de lo que vivían estos agricultores, así que sus deudas empezaron a aumentar y eso los estaba llevando a perder sus tierras. Don Alejo, viendo esto, decidió ofrecerle pollos y otros animales a estos agricultores para que usen sus terrenos que hasta ahora habían sido de cultivos para criar a estos animales y así salvar sus tierras, dándoles un uso más rentable. A Don Alejo en su tiempo libre le gustaba pescar y cazar, y como le estaba yendo bien a sus negocios, decidió crear el primer club de caza y pesca en Allende. En este, junto a sus amigos, competían en ver quién obtenía mejores marcas en cada categoría. Esto llevó a que Don Alejo mejorara sus habilidades hasta llegar a ser considerado no como uno de los mejores cazadores del club, sino de todo el noroeste del país.
Una vez ya con el dinero y la experiencia suficiente, don Alejo decidió adquirir una extensión de terreno situada a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde iba a tener su primer rancho propio, el cual llevaría el nombre de San José en honor a su padre. Este terreno era tan grande y don Alejo tenía tantos animales y cultivos que contrató a varios locales de esa zona para que trabajaran ahí. La comunidad estaba muy agradecida por el impacto económico que hacía el rancho de don Alejo en ese pueblo. Actualmente siempre se debate sobre qué es la felicidad, pero finalmente nunca se llega a una conclusión porque todos tenemos un significado distinto sobre esta. Pero para don Alejo la felicidad significaba tener su rancho y su familia en buen estado. Y mantener esto puede sonar como algo fácil, pero la familia de don Alejo vivía en Allende y su rancho estaba en medio de la nada, en las afueras de Tamaulipas, lo cual hacía que él estuviera viajando constantemente. Este rancho requería mucho dinero y tiempo para que todo funcionara como don Alejo quería. Él ya tenía el dinero suficiente y podía retirarse para tener una vida tranquila. Su esposa Leticia le decía que ya mejor vendiera el rancho porque él no tenía ni un día de descanso. Pero a esto don Alejo le respondió: ¿acaso quieres que me muera? Es que si me dices que venda el rancho es como si me quitaran una parte de mí y pues no, yo sin el rancho no soy nadie. Esto tenía todo el sentido del mundo. Don Alejo siempre tuvo su rancho y no quería someterse a la vida de la ciudad. Acá él se sentía libre y había mantenido este estilo de vida durante décadas. Leticia lo entendió y no tocó más el tema, pero para ella fue inevitable volver a recomendarle a don Alejo que venda el rancho a principios del año 2007, cuando la violencia en el país se estaba descontrolando. La mujer no podía atemorizarse más al ver las noticias sobre qué era lo que estaba haciendo el crimen organizado con los civiles en el país, y don Alejo era un blanco jugoso para estos criminales, ya que era un hombre con dinero que pasaba mucho tiempo solo en el campo en medio de la nada. A esto don Alejo respondió: ¿y tú crees que alguien va a venir a hacerme algo? Esta respuesta carecía de lógica para Leticia, ya que ella veía en las noticias que los criminales en los tiempos recientes no respetaban a nadie sin importar quién fuera. Pero su esposo no iba a cambiar de opinión, así que cada vez que don Alejo se iba al rancho, Leticia rezaba por él y de vez en cuando le decía que tuviera mucho cuidado, que si alguien lo apuntaba con una pistola pidiéndole las llaves de la camioneta, que mejor se las diera sin armar pelea, ya que eso se recupera, pero la vida no. A esto don Alejo respondía: claro que no, primero yo me llevo a 1 o 3 por delante antes de darle lo que me pertenece. Como ya dije antes, don Alejo era un hombre de palabra. Muchos se jactan de hacer X o Y cosa cuando estén en una situación difícil, pero a la hora de la verdad actúan con su cerebro primitivo y terminan haciendo algo que no esperaban hacer. Sin embargo, cuando le llegó la hora de la verdad a don Alejo, él demostró ser el hombre que realmente es. El 13 de noviembre del año 2010 era un día como cualquier otro para don Alejo, quien ya tenía 77 años. Él estaba muy orgulloso de sus hijas, las cuales ya eran adultas y amaba a su esposa. Ese sábado don Alejo se encontraba en su rancho. Leticia estaba en la casa de la familia en Allende, por lo que se comunicaban por llamada. Don Alejo todos los días llamaba a su familia si no estaba cerca de ellos. Y esa tarde don Alejo, mientras hablaba con su esposa, le dice: mi amor, te voy a decir una cosa, te quiero mucho. Todos sabían lo importante que era la familia para don Alejo, pero su esposa notó que ese te quiero mucho vino desde muy adentro de su corazón. Ella también le dijo que lo quería mucho, y don Alejo le respondió que por favor cuando vuelvan sus hijas a casa, que les pida que lo llamen. Y esa noche don Alejo sí que pudo hablar con sus hijas por teléfono. Luego don Alejo volvió a hablar con su esposa, despidiéndose, diciéndole: ¿sabes qué, mi amor? Mañana te llamo, hablamos temprano. Lamentablemente, esa llamada nunca se pudo realizar. Don Alejo no quiso decir nada de lo que realmente estaba pasando para no preocupar a su familia. Eso porque ese mismo sábado por la mañana, mientras don Alejo estaba en su rancho, fue contactado por varios miembros del infame cartel de los Zetas
y estos no le estaban dando buenas noticias. Resulta que los Zetas decidieron que el rancho de Don Alejo era perfecto para realizar sus operaciones criminales, y este justo tenía una ubicación ideal como laboratorio de drogas y guarida. Los Zetas son conocidos por ser el cartel más peligroso y sanguinario de México, o por lo menos fueron los primeros en llevar la violencia al siguiente nivel. Y desde ese primer contacto, como era de esperar, con sus camionetas y rifles largos, amenazaron a Don Alejo exigiéndole que tenía solo 24 horas para abandonar el rancho, porque una vez se acabara el tiempo, el rancho San José, que era llamado así en honor al padre de Don Alejo, iba a ser propiedad de los Zetas. Tamaulipas ya no era ese sitio de campo pacífico amado por Don Alejo. El crimen organizado había plagado la zona, y esto que le estaban haciendo a él ya lo habían hecho en varios ranchos cercanos. Sin embargo, Don Alejo, sabiendo de lo que eran capaces de hacer estos hombres, les dijo: «No les entregaré nada. Si quieren el rancho, vengan y tómenlo. Aquí les estaré esperando». Seguido, los criminales se fueron del rancho. Pasadas unas horas, Don Alejo llamó a su familia, como comenté antes, y después a sus trabajadores, sin mencionarles el motivo, les dijo que al día siguiente no vayan al rancho, que mejor se tomaran el fin de semana libre. Como nadie más amaba su rancho tanto como él mismo lo iba a defender como nadie más lo haría. Con el pasar de los años, Don Alejo había coleccionado una gran cantidad de armas. Este equipo no era militar, sino de caza deportiva, por lo que partía con un poco de desventaja, pero sus habilidades compensarían este hándicap. Para tener mejor movilidad a la hora del enfrentamiento, Don Alejo puso en cada puerta y ventana un rifle junto a munición para disponer de un arma en cada puesto de disparo. Es sorprendente que con solo 24 horas de preparación, alguien esté tan determinado para defender una amenaza tan grande, y una vez Don Alejo llamó a su familia, no le quedaba más que esperar hora tras hora la llegada de los bandidos. Llegó el día. Era el 14 de noviembre del año 2010. Los criminales, de los cuales se sospecha que como mínimo eran 10, llegan puntualmente pasadas las 24 horas al rancho de Don Alejo. Como digo, estos hombres estaban acostumbrados a que todo civil que se topara con ellos se llenara de miedo, pero Don Alejo estaba hecho de otra madera. Una vez los bandidos detienen sus camionetas enfrente a la casa principal del rancho, uno de ellos hace un disparo al aire para marcar territorio y asustar a todo aquel que se haya osado a ignorar su señal de advertencia de abandonar la propiedad. Pero esto causó el efecto contrario a lo que tenían en mente. Estos disparos fueron la señal idónea para que Don Alejo sacara su rifle y le disparara a 2 miembros del cartel en la cabeza. Ambos hombres murieron al instante. El tiroteo había empezado. Los otros miembros del cartel no lo podían creer. Estos, de forma desorganizada, tomaron armas y posiciones y empezaron a disparar a la ventana de donde Don Alejo les había disparado. Estos, confiados de que las armas que tenían eran tan potentes que iban a atravesar las paredes, lo cual era cierto, pensaban que iban a destrozar a Don Alejo de inmediato. Pero el señor de 77 años ya no estaba donde empezó a disparar inicialmente. Él disparó y luego se movió a otra habitación donde continuó disparándole a los criminales por un flanco que no esperaban. Esto hizo que otros 2 miembros del cartel quedaran abatidos. Los criminales estaban tan desesperados que empezaron a lanzar granadas a la casa. Aún así, esto no detuvo a Don Alejo, pero sí ayudó a que otros 2 miembros del cartel entraran a la casa. Y así el señor de 77 años no lo siguiera humillando disparándole desde distintos ángulos. Una vez dentro de la casa, los 2 hombres pensaron que las granadas ya habían hecho gran parte del trabajo porque no escuchaban nada, pero se sorprendieron al ver que tras una puerta de un baño se encontraba este señor con una escopeta en mano y sin darle chance a los 2 criminales les disparó dejándolos en el suelo. Eso eran 2 más que se iban a la cuenta de Don Alejo. Ni en el peor de los casos, estos bandidos creían que esto podía llegar a pasar.
Tras 5 minutos de tiroteo, lo cual es una eternidad para un enfrentamiento de este calibre, los miembros restantes del cártel de los Zetas decidieron empezar su retirada. Esto porque como estaban cerca de Ciudad Victoria, zona en la que la Marina de México tenía bastantes oficiales, estaban seguros que con el ruido de los rifles pesados y las granadas habían llamado mucho la atención, así que los que pudieron se subieron a las camionetas y abandonaron el rancho. Ahora el lugar que parecía una zona de guerra fue invadido por un aterrador silencio en el que la Armada de México sabía que debía adentrarse. Pasado varios minutos, los primeros oficiales empezaron a examinar qué rayos había pasado acá. Normalmente un enfrentamiento de este calibre o era un duelo entre carteles o un duelo de cartel contra oficiales. Se dispararon más de 900 balas, las cuales agujerearon toda la casa, sin hablar de los cráteres que dejaron las granadas. Afuera había 4 criminales tirados en el suelo. Los 4 estaban muertos. A este punto los oficiales empezaron a registrar la casa, esperando encontrar a un grupo de rancheros que seguramente eran los que se estaban defendiendo de estos bandidos. Pero no. En la casa no había más que varias armas puestas estratégicamente en cada puerta y ventana, casquillos de balas y habían 2 cuerpos de 2 criminales en el suelo. Los 2 estaban con vida, pero seguían inconscientes debido a las heridas de bala. A este punto los oficiales estaban preguntando dónde estaban los rancheros, así que gritaron: «Somos la Marina de México, ya es seguro salir, no les vamos a hacer daño». Pero nada, no se escuchaba más que el viento del campo, así que decidieron registrar más a fondo la casa y encontraron lo que buscaban una vez abrieron la puerta del baño. Ahí se encontraba el cuerpo de Don Alejo. El combate había sido muy duro. De hecho, viendo cómo quedó la casa, es sorprendente que este señor haya tenido la movilidad suficiente para solo recibir 2 impactos de bala. Pero lo que finalmente acabó con la vida de Don Alejo fueron las esquirlas de las granadas. Él luchó hasta el final. Estas heridas no acabaron con él al instante. Por eso, cuando encontraron a Don Alejo en el suelo del baño, él seguía con su rifle en mano, apuntando a la puerta. Algo lamentable de esta historia es que no podemos saber exactamente cómo pasó todo, o si se hubiera hecho un buen reportaje, hubiésemos sabido más sobre qué pasó. Pero en este punto de la historia el poder de los Zetas era tan grande que ellos tenían el poder sobre qué noticia salía al aire. Tanto así que ni la familia de Don Alejo hasta el día de hoy sabe bien los detalles de cómo sucedió todo. Tuvo que pasar casi una semana para que los medios pudieran contarle a toda la nación la historia de Don Alejo Garza. Una historia que no pasó por debajo de la mesa, como muchas historias relacionadas con la violencia causada por el crimen organizado. Esto porque Don Alejo hizo lo que muchos sueñan hacer y tampoco se les puede culpar por no hacerlo. En México, el crimen organizado y oficiales corruptos han pisoteado durante décadas a muchas personas trabajadoras, quitándole sus casas, autos o, como ha sido en muchos casos, la vida misma. Esta gente te dice qué debes hacer y como civil tienes todas las de perder. Pero Don Alejo no se dejó pisotear. Con su vida defendió su propiedad y ganó. Los Zetas ni ningún otro cartel tomó el control del rancho. Por eso pusieron tanta presión en que no salga la noticia. Esto porque esta gente no quería que el pueblo supiera que sí se puede, que ninguna organización es y será invencible, que si más personas fueran como Don Alejo, ellos se la pensarían 2 veces antes de abusar de cualquier inocente. Sin embargo, hay 2 cosas que dejan un mal sabor de boca. Una es que pese a toda la evidencia y todo lo mediático que fue el caso, no se realizó ninguna investigación policial para arrestar a los involucrados, y sobre qué es de la vida de los 2 hombres que fueron encontrados inconscientes no hay ningún reportaje, lo cual significa que probablemente sanaron sus heridas y los dejaron en libertad. Como homenaje a Don Alejo, distintos músicos han compuesto varios corridos en su honor. También distintas novelas se han hecho con su historia. Además, en 2013 se le hizo un corto independiente. Don Alejo a sus 77 años sentía que había disfrutado de una vida llena y feliz. Sus hijas ya eran mujeres adultas e independientes
y él sentía que su labor en este mundo ya estaba hecha. Así que cuando llegó la hora, no dudó en llevarse consigo a los desgraciados que querían arrebatarle al rancho que tanto amaba. Él prefería la muerte a que su segundo hogar, un lugar que lo hizo tan feliz, se convierta en un centro de operaciones de un infame cartel criminal. Y para Don Alejo no había mejor despedida que demostrarle al mundo sus grandes principios. Escuchar esta historia en particular me hace meterme en la piel de cómo se vive esta lucha de crimen organizado contra civiles, tema que había tocado antes pero que nunca he indagado. Así que si quieres que hable más sobre el tema, puedo hacer un video dedicado a la historia de los Zetas, aunque vaya, sí que necesito apoyo para hacer ese video, porque seguramente ese trabajo vaya a estar desmonetizado por lo violento y sanguinario que es esa historia. Aún así, creo que puede ser posible. Así que si te interesa ese video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, lo cual es totalmente gratis, y también puedes pasarte por las otras historias que he subido a este canal. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y ya sabes que como siempre nos vemos en la próxima.